Como si no tuviéramos ya suficientes tablas para cortar, quería hacer un par más, pero esta vez quería intentar algo que nunca había hecho antes. Vi algunas tablas realmente inusuales en línea, pero no pude averiguar cómo fueron hechas, así que decidí experimentar y ver si podía descubrirlo por mi cuenta. Y la gente de Rockler dijo, bueno, eso está genial. Te vamos a echar una mano, así que esto es lo que vamos a hacer. Voy a probar la técnica de tejido y hacer un par de tablas de cortar decorativas. Elegí unas tablas de nogal que tenían un aspecto interesante y me preparé para usarlas, solo para darme cuenta de que estaban más tambaleantes que mis piernas después de mi visita anual al gimnasio. Así que agarré mi trineo y usé un montón de pequeñas cuñas para llenar los huecos y evitar que se moviera de lado a lado. Atornillé un tope en la parte trasera y como la tabla era más larga que el trineo, tuve que poner un poco de pegamento caliente en la parte delantera para mantenerla en su lugar. La pasé varias veces por la cepilladora y luego dejé la parte superior de la tabla plana, revelando parte de ese veteado increíble. Luego pude quitarla del trineo, despegar el pegamento caliente y aplanar el otro lado. Una vez que ambas caras estaban niveladas, pude llevarla a la canteadora y escuadrar uno de los bordes. En este punto, fui a la sierra de banda e hice un corte de prueba en un pedazo de triple y sobrante. Bueno, en su mayoría dejó un corte muy limpio, casi no había marcas de la hoja de la sierra de banda. Así que realmente siento que con un lijado suave a mano y si relleno la curva con una pieza delgada de madera, podría obtener una unión sólida con pegamento, así que eso es muy prometedor. Lo único de lo que no estoy seguro es si estoy usando la hoja de sierra de banda correcta o no. Ahorita tengo una hoja de 1/4 de pulgada ahí, pero puedes ver algunas áreas como aquí, aquí y más adelante a lo largo del corte. Hay algunas áreas donde la línea simplemente no es una curva fluida, suave y continua perfecta. Entonces me pregunto si al cambiar a una hoja de media pulgada eso podría resolverlo, así que voy a intentarlo. Quité la hoja más pequeña y puse una que era el doble de grande. Luego tomé ese mismo pedazo de sobrante e hice otro corte de prueba. Creo que ya lo resolví aquí. Entonces la hoja más gruesa fue un poco más agresiva al cortar, así que tuve que lijar un poco más a mano para suavizar las marcas de la hoja de la sierra de cinta. Pero una vez que termine de darle forma a esa curva, creo que vamos a tener una curva muy suave, delicada y fluida, que se va a ver muy bien cuando empecemos a incorporarla en el tejido. Así que bueno, sigamos adelante con eso. Le di un borde limpio a ambas tablas usando la sierra de mesa y luego las puse una al lado de la otra para ver cómo se ven juntas. Las orienté de una manera en la que se complementaran entre sí y marqué con un lápiz blanco las áreas que necesitaban ser recortadas y me encargué de eso en la sierra de inglete. Bueno, acabo de terminar de hacer algunas de estas pequeñas tablas de cortar de sacrificio que terminaré cortando y entretejiendo en mi próximo proyecto, así que eso debería ser interesante. Realmente quedaron muy bien, casi parecen pequeñas tablas para queso o tablas decorativas o algo así. Quiero decir, están bastante bonitas tal como están, casi va a ser una lástima cortarlas. Con las piezas cortadas al tamaño, coloqué la primera tabla decorativa sobre las piezas de nogal para darme una idea de dónde quería empezar a entretejerla. El primer paso es pegarla temporalmente. Así que para hacer eso, usé un poco de cinta de pintor en ambas piezas y luego las uní con un poco de pegamento CA, dejando que sobresaliera un poco del borde. Luego me emborraché mucho y dibujé una línea perfectamente recta en la tabla donde quería hacer el corte y después llevé todo a la sierra de banda para empezar a hacer un poco de aserrín. Una vez que termino el primer corte, puedo separar las piezas, quitar la cinta y emparejar los dos pares. En este punto, encajan juntas, pero no perfectamente. Necesito rellenar el espacio entre ellas con una tira delgada de madera que tenga el mismo ancho que la curva de la sierra de banda. Así que hago un corte rápido y mido cuál debe ser el grosor. Luego tomo mi plantilla para tiras delgadas y la ajusto hasta que corto tiras que encajan perfectamente en la curva.
En este punto, puedo sacar un montón de ellas para el resto del proyecto. Le doy un lijado ligero a ambas piezas para eliminar las marcas de la hoja de la sierra de banda y para asegurarme de obtener una unión encolada bien cerrada. No me preocupo por dejarlo perfectamente liso, solo suavizo las partes realmente ásperas y tengo cuidado de no alterar la forma de la curva. Pongo un par de líneas de pegamento, coloco una de las tiras delgadas y luego lo aprieto bien con una prensa para que se seque. La otra tabla de soporte se pegó a la otra pieza de nogal y se repitió el mismo proceso de nuevo. Luego separé las piezas y las pegué igual que antes. Ahora, incluso los recortes se pegaron entre sí porque se volverán a usar en la siguiente serie de cortes. Una vez que todo estuvo seco, pude sacar todas las piezas de las prensas. Ahora pude tomar las secciones más pequeñas y calcular a ojo un buen lugar para pegarlas e integrarlas en el patrón. Y cuando decidía exactamente dónde la quería, ponía un poco de pegamento SEA, la pegaba en su lugar y me dirigía a la sierra de banda para hacer otro corte. Y luego hice lo mismo con la otra mitad. Ahora tenemos 4 pares de piezas para separar, quitar la cinta y pegarlas con sus respectivas parejas. Todo este pegado se estaba poniendo bastante desordenado, así que saqué mi tapete de silicona para proyectos de Rockler para no tener que raspar más pegamento de mi banco de trabajo. Esta cosa es bastante útil, evita que las cosas se deslicen y el pegamento no se le pega. En cambio, se seca en grumos, que es curiosamente satisfactorio despegar y espolvorear en un lote de granola que puedes regalarle a tu vecino de al lado. Las 4 parejas quedaron apretadas en las prensas y luego pasé a raspar todo el pegamento para poder inspeccionar cada unión y asegurarme de que todas estuvieran bien ajustadas, sin espacios. Y luego podía irme a tomar una siesta hasta que todas estuvieran secas. En este punto me quedan 2 piezas grandes y 2 más pequeñas. Decidí pegar las 2 piezas grandes para combinar el tejido. En cuanto a las piezas más pequeñas, las puse a un lado porque las voy a integrar en otra tabla cuando termine con esta. Bueno, esto se ve bastante bien. Ahora que ya lo pegué, estoy pensando que podría ocultar un poco esta unión si pongo una franja más, tal vez justo ahí, y luego hacer que se curve de regreso. Así que voy a hacer eso y luego veremos si necesita algo más. Entonces hice el corte en la sierra de banda, lijé ligeramente los bordes y luego los pegué de nuevo con una tira delgada rellenando el espacio. Y como antes, me aseguré de apretarlo bien con las prensas y de revisar la línea de pegamento para asegurarme de que la unión estuviera bien. Corté un poco para que pudiera pasar por mi cepillo, luego lo nivelé con calzas sobre un trineo y lo pasé hasta que quedó plano y con el grosor deseado. Y una vez que había perdido todo ese peso, era momento de embellecer el borde inferior usando el trineo de corte transversal en la sierra de mesa. Ahora, no quería solo otra aburrida tabla de cortar rectangular, así que empecé a dibujar algunas curvas en un pedazo de madera hasta que encontré la forma que me gustó. Pensé que le agregaría un elemento interesante, dándole una curva sutil a la parte frontal de la tabla. Mi panza tiene una curva sutil y a mi esposa todavía le gusto, así que seguro esto también le va a gustar. Corté la forma con la sierra de banda y luego alicé todo muy bien usando la lijadora de disco. En este punto pude centrarlo perfectamente en el extremo de la tabla y trazar el borde. Una vez que tenía la ubicación determinada, podía poner un poco de cinta, agregar pegamento y luego unir las 2 piezas. Luego, usando este juego de fresas de Rockler, podía usar una fresa de corte al ras para recortar todo el material sobrante mientras el rodamiento guía sigue la plantilla.
La plantilla se quita, la cinta se despega y luego puedo agregar un redondeo de 1/8 de pulgada en ambos lados con una fresadora de recorte. Estas pequeñas bases antideslizantes de Rockler son geniales para mantener las cosas en su lugar cuando haces trabajos como este. Además, me facilita lijar mientras sigo perdiendo terriblemente en Words with Friends. ¿Recuerdan esos 2 recortes que apartamos para después? Bueno, pues ahora es ese momento. Pegué ambos juntos, dibujé una línea guía y luego hice un corte a través de los 2. Y cuando los separé, deseché el pedazo pequeño y luego pegué las 2 piezas más grandes juntas para formar un solo tejido. Luego tomé una pieza de nogal con borde natural y fijé el tejido en el borde interior de la tabla. Un corte más con la sierra de banda y ahora pude pegarlas juntas para hacer otra tabla. Conseguí esta, la aplané y la dejé al grosor deseado usando la cepilladora y luego pude escuadrar los extremos usando una sierra de inglete. Para trabajar el borde natural, usé un accesorio de disco plano para lijar en mi esmeriladora angular, y eso lo dejó bastante bien. Le puse un pequeño redondeo a todos los demás bordes y le di una buena lijada a todo. Puse unos conos de protección sobre las pequeñas galletas, y entonces ya estaba listo para empezar a aplicar el acabado a estas 2 tablas. Y para eso, solo estoy usando una mezcla de aceite mineral y cera de abeja. Bueno, esto terminó viéndose bastante bien. Me encanta el carácter de la albura y el borde natural. Y los diferentes colores de todas las partes tejidas le agregan mucho interés. Nada mal para una tabla hecha de recortes, ¿verdad? Ahora vamos a terminar la otra. Sí, señor. Eso es fantástico. Solo mira la forma de esa nuez. Y el contraste nítido y alto de las líneas fluidas realmente le da a esta tabla una sensación artística. Y la curva en el extremo definitivamente la distingue de las tablas de forma típica. En general me encanta, definitivamente esta es una de las tablas más bonitas que he hecho. Bueno, esta técnica de tejido es bastante divertida y fácil. Ya tengo muchas ideas en la cabeza sobre cómo puedo usarla en otros proyectos también. Oye, gracias por ver el video. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así y crees que me lo gané, dale like al video y deja un comentario aquí abajo. Y si aún no estás suscrito, asegúrate de presionar ese botón también. ¿Quién sabe? Tal vez te mande un lote de granola casera de cortesía. Nos vemos la próxima vez. Espera, olvidé lijar. Uf, eso hubiera sido malo. Me preguntaba por qué me llené de polvo al hacer ese corte. Tenía el colector de polvo encendido. Excepto que estaba conectado a la cepilladora. Idiota. Eso no va a funcionar. Me falta algo. Mierda. Lo hice mal. Tengo que jalarlo un poco más hacia atrás, más abajo.